Hola, ¿qué tal? Eh, Vamos a continuar con el tutorial de Gio y ahora vamos a hacer la primera parte del tutorial de botones, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar desde la última parte del ejemplo donde está completo, digamos, donde tenemos el frame event, ¿vale? Entonces generamos un contexto gráfico y ejecutamos el listado de operaciones. Entonces, para poder crear un botón, lo primero que necesitamos en Guio es una variable, ¿vale? Una estructura que nos permita almacenar el estado del botón. Por ejemplo, si el estado del botón fue cliqueado, cuántas veces fue hecho clic, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque como esto se refresca frame a frame, entonces necesitamos esa información. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear el estado del botón. Entonces, aquí esto se configura con widget clickable. Entonces, en algo que todavía no expliqué es que en widgets está todo lo que es los estados, ¿vale? Los estados de los objetos. Por ejemplo, clickable, click, booleano, editors, eh, iconos, imágenes, labels. Si es que está presionado, por ejemplo, en caso de que sea preset el- el evento, ¿vale? Entonces, en widget vamos a encontrar el evento y en widgets material, ¿vale? En material va a estar la parte gráfica. Entonces, un botón se divide en Guio, se divide en dos grandes partes. La primera parte es la parte de el status del botón y cómo se va a comportar el botón. Y por otro lado está la parte del material que vendría a ser cómo se va a dibujar el botón, cuáles van a ser sus propiedades gráficas, ¿vale? Entonces, en este momento nosotros estamos creando el estado. Con este estado vamos a crear entonces aquí un botón. Entonces, botón va a ser igual a material.button, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que en material nosotros estamos usando button y ahora vamos a definir la parte gráfica, ¿vale? Del botón. Entonces, el botón necesita un theme, que es este theme que nosotros aquí ya le habíamos creado, que es th. Después necesita el widget clickable, ¿vale? Entonces acá le ponemos el status y el texto. Hola, buenos días. Muy bien. De acuerdo. Entonces, este button, este material button, necesita eh, enviarle los estados. O sea que cuando yo hago clic sobre alguna parte del botón, el sistema, la librería material, necesita de una forma comunicarse con tu programa para indicarle que el estado del botón cambió y que ya no es, y que está, por ejemplo, puede que tú quieras hacer que el botón esté, por ejemplo, si yo me poso encima del botón, que haga algo, ¿vale? En este caso el estatus es cuando yo hago clic. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, em, vamos a hacer directamente el layout. Entonces, bot.layout y le pasamos el contexto gráfico. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a probar. Creo que me faltan unas librerías. No, está todo bien. Démosle correr y deberíamos ver una pantalla con un botón. Bien, de acuerdo, muy bien. Entonces, está feo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el widget, cuando no tiene restricciones, utiliza toda la pantalla disponible. Entonces, si tú te fijas, eh, toda la pantalla es un botón. No importa dónde yo haga clic, toda esta pantalla, todo es botón, ¿vale? En clase posterior, más adelante en la siguiente, voy a empezar a dar explicaciones acerca de cómo reducir el tamaño de los widgets. Pero por el momento, siempre que tú crees un widget, va a ocupar todo el espacio que esté disponible. Y ese espacio puede ser el espacio, en este caso el espacio de la pantalla, porque es el único que existe, o el espacio completo, por ejemplo, de un layout.
o de una tabla o de lo que sea. Siempre va a tratar de ocupar el espacio total, excepto que nosotros le demos constraints, se llaman técnicamente. Bien, ahora el botón, simplemente tengo un botón que es azul, el tema azul es por defecto, ¿vale? Ahora lo vamos a modificar, que yo lo hago clic y no hace absolutamente nada. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que el botón haga algo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a generar aquí, y es un bucle for, ¿vale? For, y vamos a consultarle al estado del botón si ha sido cliqueado, ¿vale? Entonces, si esto da true, entonces imprimimos eh, eh, clic sobre el botón. Bien. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Vamos a empezar el frame, ¿vale? Y revisando si el status anterior que tenía el botón fue click o no, ¿vale? Entonces, si fue clicked, esto va a dar true, ¿vale? Y va a entrar aquí y va a imprimir que el botón fue clicado, ¿de acuerdo? Después de eso va a crear el contexto gráfico nuevo y va a imprimir un botón. Recuerden que este bucle es un bucle infinito en donde el programa está cursando. Entonces lo vamos a correr nuevamente. Y de acuerdo, ahora cuando yo hago clic, fíjense aquí abajo a la izquierda, tiene que salir la acción, ¿de acuerdo? En este caso es imprimir un texto, pero esto puede ser cualquier función, ¿vale? Cualquier función. Bien, ahora vamos a poder empezar ahora que ya sabemos cómo funciona un botón, tenemos que el botón tiene un estado, ¿vale? Nosotros vamos a verificar el estado del botón y tiene un material que dibuja el botón. Y ese botón necesita, el gráfico necesita una forma de poder comunicarse y eso lo hace a través de un puntero a nuestra variable de estado del botón. Incluso nosotros podemos hacer que dos botones se comporten de la misma manera. Si nosotros creamos dos botones y le pasamos este mismo estatus, si yo hago clic en cualquiera de los dos, se va a activar la función esta que está aquí de estatus, ¿de acuerdo? Entonces normalmente tienes que crear tanta cantidad de estatus como tanta cantidad de botones quieras. Muy bien, entonces vamos a empezar a editar un poco el botón, ¿vale? Para que el botón se vea mejor. Y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el corner radius, ¿vale? El corner radius va a ser igual a unit dp y acá vamos a poner un valor. En este caso voy a elegir 50. Bien, eh, ¿qué significa dp y por qué existe una librería con unidades o units, ¿vale? Si nosotros tenemos una pantalla de un teléfono y tenemos una pantalla de una computadora, tienen una cantidad de píxeles que es diferente. Entonces, si nosotros tenemos una pantalla de baja resolución o una pantalla de resolución media o una pantalla de alta resolución, si yo mido el botón o mido el radio de algo en píxeles, en uno va a ser muy cerrado el giro y en otra pantalla va a ser muy amplio, ¿vale? Porque el píxel en una pantalla representa mucho movimiento y en otra poco. Entonces se diseña esta librería que se llama Units, ¿vale? Y el DP significa Display Pixel, ¿vale? Entonces, si yo con esta librería ocupándola, me ahorro el trabajo de tener que andar calculando la cantidad de profundidad de píxeles que tiene la pantalla. Entonces, independiente de la cantidad de píxeles, el redondeado de las unidades siempre va a ser la misma, ¿vale? El tamaño aparente que tú vas a tener en tu computadora, en tu teléfono, en todos lados, va a ser igual, ¿vale? El sistema lo va a calcular solo. Vamos ahora a ejecutar nuevamente el programa para ver el cambio. Y si se fijan, el botón ahora tiene una curva aquí, ¿de acuerdo? Tiene curva, que es el redondeado de los bordes del borde del botón. Vamos a cambiar entonces también el tamaño del texto. El bot text size, el tamaño. Y el tamaño del texto también, obviamente, va en unidades, porque las unidades de una pantalla de celular se va a ver igual que en una pantalla de computadora. Vamos a correrlo. Bien, y ahora tenemos un botón redondeado con un texto que es más grande.
Bien, muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar el color. Vamos a cargar el color y acá tenemos que usar la librería color, ¿de acuerdo? Color RGBA. Y vamos a poner un color, a ver, este, ¿de acuerdo? Vamos a correr. Mira lo que va a pasar. Va a cambiar el color del texto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cambiar también el color del fondo del botón, ¿vale? Estamos personalizando el botón. RGBA 50, 220. A ver, con eso creo que va a andar bien. Bien, de acuerdo. Entonces tenemos un color, ahora el background del botón, ¿de acuerdo? Y el color de las letras, el redondeado del botón y el botón funciona. Si yo hago clic, ejecuto una función. Muy bien, de acuerdo. Con eso, con esto terminaríamos la parte de cómo funciona un botón y ya tenemos el concepto general de la gran mayoría de los widgets, ¿vale? La mayoría de los widgets va a variar solamente, por ejemplo, en el caso de los switches y los checkbox, en vez de ser, por ejemplo, un evento clickable, sería un evento booleano, ¿vale? Entonces cuando yo le hago clic, entonces cambio un flag a true o false, ¿vale? O activo o inactivo. Em, el botón también el botón también se va a poder deshabilitar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Cuando vamos a empezar a... Ahora lo que voy a hacer es, en el siguiente video, vamos a ver un poco los constraints para reducir el tamaño y poder empezar a acomodar un poco los botones. Y una vez que ya tengamos un poco más de control de esto, vamos a seguir viendo eh, el resto de los widgets que quedan en el sistema y después vamos a dedicarle unas clases a cómo hacer el layout de todo. Espero que tengan muy buen día, pásenlo bien y disfruten. Que te lo pasen bien, chao.